estábamos escuchando de fondo la canción de Vangelis de su álbum Cicatrices, banda de Dead Doom del estado de Sonora, eh, con su canción Desolado, una pieza muy bonita, muy agradable, no muy compleja, sino minimalista, y que eso la hace más agradable, ¿no? Bueno, el tema de hoy creo que, wow, es un tema muy de moda en los últimos, ¿qué será? 2 años, 3 años. Yo creo que su máximo pico o inicio o génesis de esto fue el famoso Me Too. El Me Too que ha tenido su parte, pues sus claroscuros, su parte muy positiva y que nos ha enseñado a todos nosotros a modificar y cambiar nuestra forma, ¿no? Seguimos teniendo errores como hombres y seguimos teniendo esa posición equivocada que significa de pensar que por ser hombres tenemos un poder adicional o un poder superlativo. Pero el tema de hoy es sencillo. La idea de cancelar o eliminar de facto un individuo en esta sociedad actual se ha convertido en un placer estrictamente en los medios digitales, y de los medios digitales se va a la realidad. Muchas de las ocasiones tiene ese impacto, pero no sabemos qué impacto llega a tener si realmente después de eso no se tiene un seguimiento hacia eso. Y yo creo que esa es una de las cosas o el problema que yo tengo con la cancelación. Esta semana o este mes hubo un tema con una profesora que se ha repetido con diferentes tipos de profesores. Hizo un chiste de muy mal gusto y recibió una sanción que fue el despido inmediato como profesor de una universidad, si no más me equivoco, de paga, que es donde más se da eso, por quizás por la posición de muchos profesores que se contratan ahí o el perfil que se busca, que son normalmente blancos privilegiados del VM, del TEC, de universidades de prestigio, que no es que sean así los alumnos, pero sí un gran porcentaje de la Salle, de no sé, se me escapan universidades del Ibero, que son normalmente blancos privilegiados que en el contexto de su conocimiento, valga extremo capitalista, piensan que la demás gente pueden accesar a lo que ellos tienen. Y normalmente los vemos ahora transitando de pseudo empresarios a pseudo iniciadores de negocios, ahora a influencers, gobernadores de estado, y a veces llega a ser hasta gobernador de un estado o candidatos, ¿no? Candidatos sería. Pero ese no es el tema es el proceso de cancelación. El proceso de cancelación se dio en este momento por la profesora que como te repito, se dio en un chiste de pésimo gusto. De ahí se siguió un proceso de cancelación. Ahora bien, ¿qué se da como resultado en el proceso de cancelación? Absolutamente nada. Y fue preocupante porque yo lo vi en un especialista, en uno de los reporteros, obviamente noticieros que sigo muchísimo, que es el gran maestro Julio Astillero, y que invitó a un especialista del tema de antisemita, lo cual el 99% de las cosas que dijo tiene una absoluta razón. Eh, Se agradece ese tipo de mensajes, sobre todo para las personas que estamos desapegados a esas realidades y pensamos que los judíos no existen o que propagar el discurso de odio. Ya como saben, en cada barrio siempre va a haber alguien del agua, de la fruta, de la verdura, lo que sea. Pero propagar la propaganda, el discurso del odio. Entonces, todo estuvo muy bien. Pero en solamente 1% de actitudes y de forma de expresarse resume a lo que es el proceso de cancelación. Ella abrió diciendo y celebrando que por fin la universidad había actuado, había despedido a la maestra. Se notó una celebración impresionante, la cual no comparto. Tan no comparto que voy a emitir una opinión muy sencilla. El proceso adecuado para
Castigar este tipo de actitudes y cuestiones no es eliminando de facto a un humano, a un actor social o a un individuo o lo que tú quieras, sino hacerlo responsable de lo que hizo. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Lo estamos viendo tan fuertemente porque al momento de ser un proceso de cancelación, pero permítame primero aclararlo la posición de la maestra, no podemos celebrar eso. No podemos celebrar la eliminación de un individuo porque atrás del individuo hay familias, hay hijos, hay primos, hay tíos, hay abuelos. Y como cualquier delito también hay sus niveles. Y como cualquier falta sería lo correcto. No, hasta ahorita no es un delito expresarse así. Creo que lo va a hacer en un futuro dado a esta hipocresía de lo políticamente correcto. Pero la eliminación del individuo y el proceso de esta falta merece un castigo. Sí, efectivamente. Y debe de pagarlo el individuo. No celebrarlo como ella lo celebró, como si a todos los maestros que se equivocan de esa forma se les debe de correr, cortar la cabeza. Mi hermana es profesora, uno de mis mejores amigos es profesor, tengo varios conocidos profesores que han forjado individuos, que han dado clases y que incluso en pláticas, en charlas, los he escuchado hablar de algunos comentarios fuera de lugar, como yo lo he hecho también. Pero ahora está de moda hacer el torquemada de todo. Y ese es mi problema de la cancelación. Y por eso no celebro a ese especialista. Y me dejó más insatisfecho que esté en manos a lo mejor de que alguien que esté celebrando que se le trate mal a un individuo por simplemente cometer una falta. Se le tiene que castigar, sí. Tiene que resarcir su daño, sí. Y es ahí de donde voy yo. Pero primero déjame terminar con el proceso de la cancelación y todo lo negativo que yo veo. Un humano no se le puede desaparecer de facto, no va a ser. En su espacio social es parte y primordial y es un individuo que contiene una gama de responsabilidades y acciones sociales que lo conllevan a poder tener una interacción dentro de su mismo y es indispensable. Eliminarlo o reducirlo no solamente conllevará un daño hacia él, sino hacia todas las personas. Y ese es mi problema con la cancelación. Se hace de forma arbitraria, lo deciden de una forma de tajo, cortarlo. Todos nos equivocamos. Yo no soy quien para hacer o una posición o establecer una cuestión de juzgar a los individuos. Moralmente no soy el indicado, soy una mala persona. Pero dentro de esos niveles de malas personas, sí tengo un poco de voz. Y esa poca voz que tengo la expreso en parar esto, en delimitar a estos... yo no hablo de la especialista antisemita, que debe ser una buena ciudadana, sino de muchos individuos que tienen programas de espectáculos, que tienen noticieros, que son influencers y que son personas que se están dejando llevar por el proceso de cancelación solamente por el like, por el está bien, es buena persona, fíjate que sí es un buen individuo. Hoy notamos la cuestión de mesas dentro de los programas noticiosos, defendiendo lo indefendible y protegiendo a verdaderamente villanos y a ciudadanos de a pie que los necesitan no lo hacen. Y es ahí donde va la hipocresía de este proceso de cancelación. Se ha cancelado a artistas, se ha intentado cancelar cartones, Disneylandia todo lo quiere hacer family friendly y no podemos vivir en un mundo de family friendly. Por eso te digo que la realidad no es el mundo virtual. De repente sale el mundo virtual y llega a la realidad, pero el día a día lo he escuchado en amigos, lo he escuchado en cenas, lo he escuchado en taxis, lo he escuchado en Uber, lo he escuchado en supermercados, lo he visto, lo he analizado. El mundo real no es como es el mundo virtual. Tenemos que parar eso y tenemos que terminarlo. No es como un video de TikTok, un humano, donde simplemente se le mueve al cursor y se elimina. No es así, no es un video. Y eso es lo que tenemos que parar por esa ansiosa necesidad de protagonismo que veo que tienen algunos especialistas
por querer demostrar que el mundo perfecto es palpable y que se llega de forma inmediata. No es así. Tan como no es así que simplemente decir que el proceso de educación es el proceso de eliminar la pobreza. No, es un proceso mucho más complejo que nos va a llevar 10, 20 años, que se necesitan transportación, alimentación, nutrición, doctores, etcétera, etcétera. Todo un aparato para cambiarlo. Y es donde voy a partir de la situación de la idea de cancelar a un individuo. Al momento de cancelarlo, lo único que están haciendo es eliminándolo del mundo virtual y eliminándolo a la mejor del lugar donde está ubicado. Que eso es lo que normalmente pasa. Y eso es tremendamente peligroso. Porque puede pasar como casos como el fútbol, como el beisbolista Mitre, que se le cancela y de repente se le pierde en la penumbra y de repente se convierte en la cosa más terrible del mundo, en un asesino, un con capacidad de feminicidios atroces, de lo más terrible, con más sadismo. Y es ahí donde en mi opinión, creo yo que hay niveles de faltas donde se pueden llevar otros procesos. Las instituciones o esta universidad, de una forma muy comodina, como siempre sucede, a diferencia de lo que pienso de este especialista, despidió a la maestra como si su aparato, su burbuja de contratación fuera a desaparecer todos los racistas, todo. Mira, no lo hagan porque se los corro. Eso no va a suceder, eso no va a pasar, no desaparece nuestro machismo de la noche de la mañana, no desaparece nuestro clasismo, nuestro racismo de la noche de la mañana. Es un proceso de aprendizaje que yo entendí, que comprendí gracias a terapias, que va a ser de por vida mi terapia. Yo hice una falta muy grave, recibo terapia por vida para entender y comprender que lo que hice está mal y cualquier foco que se prenda, inmediatamente yo parar y hacerme a un lado y razonar y decir aquí no es. Y es donde yo creo que es donde parte la segunda parte del proceso de sanciones a individuos que cometen actos clasistas, racistas y que no están cometiendo faltas de tipo violentas, que serían otras tipificaciones. Yo no voy a reducir cualquier acto violento psicológico o físico, no los voy a poner al mismo nivel, pero sí dejárselo en las manos de especialistas, de psicólogos, para establecer qué es rescatable y qué no es rescatable. Ahí sí quiero yo, en lugar de estar asesinando gente virtualmente, reduciendo a casi basura a las personas, mejor a transformarlas. Y ahí es donde parte la forma. Una vez, en una plática virtual que tuve con otro individuo ahí, dentro de las redes sociales, yo le comenté que no, que para mí es un error, y él me comentó que decía que ningún racista merece ninguna terapia. Y yo le dije que estaba muy equivocado, que hay sus ejemplos y que simplemente no hemos tenido un proceso correcto para reinstalar y reeducar a todas estas personas. Porque nosotros siempre tenemos el ejemplo claro de lo que pasa virtualmente o de las cárceles en México, donde la reinserción social, discúlpeme, es mínima o escasa o nula. Y ahí es donde parte la diferencia entre lo que él dice y lo que yo pienso. Yo pienso que un tipo de faltas de este tipo debe de recibir un análisis, debe de recibir un estudio, y si dependiendo de ese estudio, debe de tener un resultado el cual reciba terapias, reciba talleres y sobre todo haga trabajo social. Si no lo queremos que haga trabajo social para tener contacto con las personas, pueden hacer otras cuestiones en lugares pobres donde para que se den cuenta y rompan esa burbuja de creencias de que
sí se puede porque mágicamente todos podemos. Y esa es la idea que siempre tengo con muchos camaradas donde piensan que se puede por arte de magia, que como tú pudiste, ella puede, y como ella puede, yo puedo, y todo el mundo podemos. No es así. Se necesita ese tratamiento. Se le debe de detectar, se le debe de sancionar, pero también se le debe de dar un seguimiento. Porque si no, insisto, vamos a tener muchos casos como el de Mitre. Si no les damos seguimientos a esos individuos que fueron racistas, que fueron clasistas, su odio y su infundada idea de que hay clases y que hay gente blanca y que hay gente morena y que está mal, seguirá creciendo, inflando y llegará a un odio tan profundo que todos sus actos serán peores que el primero. Por eso, insisto, en mi opinión, muy, ya saben, deben de darle una sanción según lo requieren y los profesionales tienen que decidir cuáles y qué nivel tienen. Se le debe de investigar, por supuesto, y se le debe de dar un seguimiento. A esta maestra la despidieron, va a batallar para encontrar trabajo, pero va a encontrar y va a seguir pensando lo mismo. Simplemente ya no lo va a decir, lo va a ocultar en las penumbras de su gente, grupos sociales o pensamientos, o incluso, que es más peligroso, lo va a aplicar en las cosas inmediatas que ella tenga. Puede ser en su salón de clases con calificaciones, actitudes, tratos y de forma, porque créanme, se la reinventan los racistas de una forma muy compleja. Cuando va a un supermercado, a cómo atiende la gente. Entonces, si nosotros no nos hacemos responsables como instituciones, ni nos hacemos responsables como sociedad de este tipo de personas, seguirán creciendo y seguirán existiendo y serán peligrosos porque cohabitan al mismo tiempo, interactúan con nosotros. Entonces necesitamos modificar esa idea de que cancelar, eliminar, desaparecer, cortar es la correcta. Si no cambiamos esa forma de ver las cosas, seguiremos pensando que a un individuo lo podemos evaporar como el agua, podemos bloquearlo y podemos eliminarlo. Y eso, créanme, no va a suceder, nunca va a suceder. Tal no es así que lo vemos en el día a día, como una persona que sigue pensando que el pobre es pobre porque quiere, lo corren de aquí y va a otra oficina de recursos humanos y decide en base a sus ideas y a su entrenamiento seguir contratando a gente y darle los puestos importantes a lo que él considera propio. Gente bonita, blanca y ahí están. Gente o gente servil que sigue pensando que la gente de clase media, los ricos, los millonarios son los únicos que pueden acceder. Porque si se trata de cancelar, deberíamos cancelar a todos estos ultramillonarios que siguen pensando que el mundo es de ellos. Como Salinas Pliego y todos estos tipejos que siguen pensando que pueden decir pendejo o estúpido a cualquier persona como si no pasara nada. Como si ellos tuvieran el mismo sufrimiento que un individuo de sociedad. La igualdad y la equidad es diferente cuando no todos tienen las mismas herramientas y eso los tenemos que entender. Por eso es mi opinión es la mía. Si tú opinas otra cosa, pues es problema tuyo. Yo no te voy a hacer cambiar. Pero yo siempre se lo voy a dejar en la mano de los profesionales. Y en diferentes campos, y en diferentes propuestas. Porque puede haber especialistas que a lo mejor su punto de vista no puede ser el único. Tenemos que generar interdisciplinarios, pensamientos, formas, estructuras, de tal grado que podamos mejorar como sociedad, como individuos. No esperar a que mágicamente, como esta idea de la cancelación, sea la adecuada para seguir evaporando humanos de forma virtual, porque es de forma virtual, no existe otra. Porque esta maestra o como otros individuos a lo mejor no van a dar clases, pero pueden estar en RHs, pueden estar
de trabajadoras sociales, pueden estar de gerentes, pueden estar de en cualquier lado donde siguieran siendo líderes y no se les dio tratamiento psicológico, no se les dio talleres, no se les orientó y no se les reeducó para convertirse en el humano que ahora veo que todo el mundo espera, este superhumano perfecto y hermoso, que otro día hablaremos de eso. Me encantaría hablar de esta idea, aunque muy a lo Nietzsche, de superhumano, el superhumano que la gente piensa y quiere. Es humano perfecto, hermoso, bello, sin inmaculado, sin errores. Este inmaculado que las ves en las redes sociales que no se puede pelear con su esposa o esposo, que no se puede, que todo es bello, que no puede llamarle la atención a sus hijos porque razona las 365, 24/7. Es imposible, créanme, es imposible. Y otro día lo hablaremos. Pero no se crean lo del mundo virtual. Siempre los he invitado a pensar y siempre los he invitado a decirles que no se crean lo del mundo virtual. Cuestionen todo lo que yo estoy diciendo, lo que dice un especialista. Cuestionen todo. Investiguen. No solamente se queden con el acto empírico. Ese es un problema que tenemos terrible, que yo veo que tienen todos los individuos. Acércate a las fuentes. Hay un montón de fuentes. No te quedes con una sola. Hay un montón de profesionales, hay un montón de libros, hay un montón de páginas de internet, hay un montón de opiniones. Escúchalas todas, analízalas, cuestiónalas, activa tu método, tu metodología. Eh, Activa tu pensamiento crítico. No esperes a que tu actividad empírica de observar, o sea, tu actividad empírica por sí misma sea la respuesta para todo. Te va a causar mucha ignorancia eso. Tienes que investigar y activar tu pensamiento crítico. Yo te dejo con una canción de nuevo, del nuevo disco del 2021 de Evangelios, Cicatrices, discazo, muy buen álbum de aquí de Sonora, si tienes la oportunidad de escucharlo, esto es desolado. Hasta la próxima, nos vemos en Mi Opinión Pendeja con el Anome.